Tengo que decirte algo que probablemente no te guste mucho, así que antes que nada recordá que no soy el responsable, solo estoy transmitiendo el mensaje. Si lo que preferís es una versión más cómoda o edulcorada de la realidad, podés encender la televisión o poner la radio cuando tengas un rato libre en el baño, ahí te van a contar un cuento mucho más bonito. Pero la verdad, es otra cosa. Vivimos tiempos raros, muy distintos a los que conocimos. Este país, por ejemplo, está atravesando una etapa complicada. Es como decía el Dr. León, aunque yo lo sigo llamando Wilmer, porque ya le tomé cariño, estamos siendo testigos de un momento de declive. Y eso no es algo que experimentemos a menudo. Los imperios no suelen caer todos los días. Pero si uno se guía por lo que cuentan los libros de historia, se hace evidente que no es nada placentero vivir en medio de la caída de uno. La parte emocionante, divertida si querés, fue el ascenso, los últimos 100 o 150 años, cuando todo parecía ir para arriba. Ahora, estamos bajando. Y lo más grave es que nuestros líderes no se animan ni siquiera a decirlo en voz alta. Eso es parte del verdadero conflicto que divide a este país. La semana pasada, algo relevante pasó y casi nadie lo comentó. Indonesia, sí, ese país enorme en el sudeste asiático, formado por más de 18.000 islas, decidió unirse oficialmente al grupo BRICS. Indonesia tiene una población de unos 280 millones de personas. Para que te hagas una idea, Estados Unidos tiene unos 330 millones. O sea, no están tan lejos. ¿Y qué son los BRICS? Es una alianza que arrancó hace más de una década, formada por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Su objetivo, construir un bloque económico y político más autónomo frente al dominio estadounidense y las potencias tradicionales del norte global. Hoy en día, se han expandido y cuentan con unos 22 países, entre ellos ahora Indonesia. Y adivina quién lidera ese bloque, sí, China. No te lo tomes personal, solo te lo cuento como es. Entre todos los países que integran los BRICS, concentran aproximadamente entre el 55% y el 60% de la población mundial. ¿Sabes cuánto representa Estados Unidos? Apenas un 4% o 5%. Es un contraste tremendo. Y si hablamos de economía, el panorama no es muy diferente. Uno de los indicadores más usados es el Producto Bruto Interno, PBI, que mide el valor total de bienes y servicios que un país produce en un año. Sumando el PBI de todos los países del bloque BRICS, ya representan más del 35% del total mundial, incluso algo más. En otras palabras, su peso en la economía global ya está compitiendo con el de las potencias tradicionales. Ahora hagamos una comparación con el otro bloque, el de Estados Unidos y sus aliados más cercanos, conocidos como el G7. Este grupo incluye a Estados Unidos, Japón, Canadá, Reino Unido, Francia, Italia y, me equivoqué antes, no España, aunque suele confundirse. Este grupo alguna vez dominó la economía mundial. Durante mucho tiempo, el comercio global giraba en torno a ellos. Pero eso ya no es así. Hoy, juntos, apenas representan alrededor del 28% de la producción económica mundial. ¿Te das cuenta del cambio? El bloque BRICS, liderado por China, se está convirtiendo en lo que Estados Unidos fue en el pasado, solo que ahora. Si hoy en día sos un país con pocos recursos, lo que antes se llamaba del tercer mundo, y necesitas inversión para infraestructura, como un ferrocarril, o buscas mercados donde vender tus productos, tu primera parada ya no es Washington, ni Londres. Es Pekín. Ahí está el dinero, el poder, las oportunidades. Y si no conseguís el acuerdo que buscas en China, entonces quizás consideres otras opciones, pero con la ventaja de poder negociar desde una posición más fuerte, haciendo que las potencias compitan entre ellas. ¿Querés una prueba de esto? Mira a África, la mayoría de las nuevas vías férreas que se están construyendo allí las está financiando y construyendo China. ¿Por qué? Porque ofrecieron un mejor trato. Así de simple. El orden mundial está cambiando. Solo que en algunos lugares,
especialmente en este país, no quieren aceptarlo. Prefieren aferrarse a una fantasía. Te doy otro ejemplo claro. Hace 15 años, todas las grandes compañías automotrices del mundo comenzaron a enfocarse en lo que creían sería el futuro del transporte, abandonar los motores a combustión y pasar a vehículos eléctricos. Pero si lo pensás bien, eso tampoco es una solución lógica. ¿Por qué? Porque tener un auto propio es profundamente ineficiente. La mayoría del tiempo, ese auto está detenido, ya sea en la calle o en el garaje. Desde el punto de vista de la gestión de recursos, eso es absurdo. De hecho, digámoslo sin vueltas, es una estupidez. Ese mismo vehículo, si se organizara correctamente, podría ser usado por 15 o 20 personas por día, como sucede con los servicios de autos compartidos o las bicicletas públicas. Es mucho más racional que cada uno tenga acceso a un sistema de transporte público moderno y eficiente, con trenes pasando cada 5 minutos y autobuses cómodos cada 3 minutos en cada rincón de la ciudad. Eso sería más barato, más seguro, más ecológico. Y encima no tendrías que preocuparte por arreglos o mantenimiento, porque habría talleres centralizados con personal capacitado. Los autos estarían en mejores condiciones, bien cuidados, disponibles cuando los necesitas. Pero no, seguimos aferrándonos a una lógica que no tiene sentido. Y ahora viene la gran pregunta: ¿quién fue el iluminado que nos vendió esta gran solución para reemplazar los autos a gasolina por otra opción que, al final, también es insostenible? Sí, adivinaste, Elon Musk. Fue él quien abrió el camino para que las automotrices siguieran generando ganancias, simplemente cambiando el tipo de motor. En vez de transformar el sistema de transporte, nos empujaron de lleno a los autos eléctricos individuales. ¿Y qué pasó? Todas las grandes marcas del sector celebraron. Dijeron, genial. Así seguimos con el mismo modelo de negocios, solo que con baterías. Se lanzaron de lleno a la carrera, tratando de ser los primeros. Y como en toda competencia, alguien terminó ganando. Hace apenas 3 años, una compañía logró fabricar los mejores vehículos eléctricos, autos y camiones, con la mejor calidad y al menor costo. Eso, en teoría, es lo que la competencia debería lograr. Y esa empresa es BYD. Sí, BYD, tal vez no te suene, y eso es justamente lo llamativo. ¿Cómo puede ser que una compañía que lidera la revolución de los vehículos eléctricos no sea conocida en este país? La respuesta es simple: no los ves aquí porque no se les permite competir. BYD y otras marcas chinas dominan los caminos en Europa y Asia. Pero en Estados Unidos, no aparecen. ¿Por qué? Porque desde la era Trump, y con continuidad bajo Biden, se impuso un arancel del 100% a los vehículos eléctricos chinos. Te explico rápido: si un camión eléctrico chino cuesta $30,000 y sos una empresa estadounidense interesada en comprarlo, tendrías que pagar otros $30,000 adicionales en impuestos solo para poder traerlo al país. En total, $60,000 por un camión que en realidad cuesta la mitad. Ese extra va directo al bolsillo del Estado bajo la forma de un arancel, que no es más que un impuesto aplicado a los productos que vienen del extranjero. Claro, con ese sobreprecio, nadie en su sano juicio haría esa compra. ¿Y entonces qué pasa? Que terminás comprándole a Ford, GM o Tesla, que venden modelos eléctricos por $40,000 o $50,000, aunque sean más caros y de menor calidad. Esa es la lógica del sistema: proteger a las marcas nacionales, aunque eso implique limitar el acceso del consumidor a mejores opciones. ¿Quién gana con esto? Las automotrices estadounidenses, que de otro modo no podrían competir. Seamos sinceros, ninguno de nosotros optaría por comprar un auto eléctrico de $40,000 o $50,000 de General Motors si pudiéramos conseguir uno mejor por $30,000 de BYD. No importa cuán patrióticos seamos, el bolsillo manda. Y eso lo saben perfectamente Ford y General Motors. Por eso fueron directamente al gobierno y le pidieron que impusiera un arancel.
¿Cómo lo justificaron? No dijeron, nos va a proteger las ganancias, aunque esa sea la verdad. No, dijeron que era para proteger empleos. Cada vez que escuches a un empresario decir que hace algo por los trabajadores, cuida tu billetera. Lo que te están vendiendo es un cuento. Porque si miras de cerca, muchas de esas empresas ni siquiera son rentables. De hecho, hay un nombre específico en economía para las que sobreviven solo gracias a nuevos préstamos, se les llama corporaciones zombie. Están tan endeudadas que ni siquiera generan lo suficiente para cubrir los intereses. Pero en vez de quebrar, piden más deuda para pagar la deuda anterior. Es un círculo vicioso. Y cada año que pasa, están más hundidas. Ahora bien, si le sumas a eso el problema de la inflación, la cosa se pone peor. Te lo resumo en una ecuación simple: si los precios suben más rápido que los sueldos, podés comprar menos. Así de claro. Hasta lo básico, como una docena de huevos, se vuelve un lujo. ¿Y qué te dicen? Que es culpa de la gripe aviar. ¿En serio? Vamos, la inflación no es una catástrofe natural, es una decisión económica. Los precios los sube alguien. Y en una economía capitalista, los que fijan los precios son los empleadores. Vos, que laburás todos los días, ¿alguna vez te llamaron para preguntarte cuánto debería costar lo que ayudaste a producir? Jamás. Según el censo, solo el 3% de la población estadounidense es empleadora. El 97% restante somos nosotros, los que pagamos los precios que ellos fijan. Así que cada vez que aumentan los precios, están decidiendo que nosotros recibamos menos por nuestro dinero. Así es como se ha utilizado la inflación en los últimos años, como una forma de ajustar a la clase trabajadora. Y mientras tanto, el gran plan para aislar a Rusia también hizo agua. La idea era dejarla sin compradores de petróleo y gas. Pero claro, Rusia es parte de los BRICS. Así que, sin pensarlo demasiado, fue directo a China y la India. ¿Nos compran?, preguntaron. Y la respuesta fue rápida: sí, dijo Modi. Sí, dijo Xi Jinping. Y con eso, la estrategia de sanciones se desplomó. Otro plan que terminó en el inodoro. Hoy por hoy, el rublo ruso está fuerte. Y por si no lo sabías, la economía de Rusia ha crecido más rápido que la de Estados Unidos en los últimos 2 años. No debería sorprendernos tanto. Después de todo, nosotros también salimos de la Gran Depresión gracias a la guerra. En aquel entonces, mandamos a la mitad de nuestra población desempleada al frente, y a la otra mitad la pusimos a trabajar fabricando todo lo necesario para la guerra. Así reactivamos la economía. Fue una salida brutal, pero efectiva. Y sin embargo, nos cuesta imaginar que algo así pueda repetirse. Esa falta de imaginación es justamente una señal del declive que estamos atravesando. Si querés entender de verdad dónde estamos parados, tenés que saber esto: no depende de lo que haga Trump, ni de lo que haga Biden. Eso es lo más importante. La influencia real que tienen es mínima. Biden apenas puede mover unas cuantas piezas. Y Trump, durante su presidencia anterior, tampoco hizo gran cosa. La mayoría de las promesas que hacía no podía cumplirlas. ¿Te acordás del famoso muro que construyó en la frontera con México? Bueno, no sirvió de nada. Siguió viniendo gente. Más, no menos. Otro proyecto fallido. Y ahora, seguro ya escuchaste, está hablando de lanzar redadas masivas en ciudades por todo Estados Unidos para deportar a millones de inmigrantes. Puede que lo haga. Puede que no. Nadie lo sabe, ni siquiera él, porque muchas veces dice lo primero que se le viene a la cabeza, como varios personajes que todos conocemos. Pero supongamos que lo hace. Supongamos que realmente expulsa a 10 o 15 millones de personas. ¿Qué pasaría? Que estaríamos teniendo reuniones como esta, pero para hablar de la crisis en México. Porque México depende en gran parte de las remesas, es decir,
del dinero que los mexicanos que viven en Estados Unidos envían a sus familias. Esos ingresos son una bendición para México, no tienen que vender nada, no tienen que producir nada. Simplemente, el dinero llega. Si de repente ese flujo se corta, porque toda esa gente fue deportada, México va a colapsar. Y para colmo, va a colapsar justo cuando esté siendo castigado con aranceles por el mismo Trump, que también amenaza con bloquear productos mexicanos, muchos de ellos fabricados por Ford y General Motors en territorio mexicano. Si esos autos no pueden entrar a Estados Unidos sin pagar aranceles, acá no los vamos a comprar. Entonces, en México van a empezar los despidos masivos. Millones de personas, sin remesas, sin empleo, con la economía golpeada. ¿En qué crees que se va a convertir México? En un país al borde del caos, como Haití. Violencia, pandillas, colapso institucional. Y el turismo, por supuesto, desaparece. Ese tipo de caos nace de la negación, de no querer ver lo que realmente está pasando. ¿Y la guerra en Ucrania? Esa guerra ya está perdida. Porque Rusia tiene recursos y voluntad para resistir indefinidamente. Si estás prestando atención, ya te diste cuenta, el ejército ruso está profundamente dentro de Ucrania. Está claro quién está ganando y quién está perdiendo, excepto acá, donde seguimos vendiendo otra historia. Así que, para cerrar, la mayoría de lo que está por venir no va a depender de lo que haga Trump. Su fama de decir una cosa y hacer otra ya la conocemos. Y si bien va a seguir siendo noticia, su impacto real es marginal. Lo que va a determinar lo que nos pase a vos y a mí, se resume en dos cosas. La primera gran variable que va a definir lo que viene no es Trump ni Biden, sino lo que haga el resto del mundo mientras observa cómo se derrumba la influencia del imperio estadounidense. Hoy, los movimientos clave no vienen desde Washington, sino desde líderes como Xi Jinping, Modi en la India, Lula en Brasil, y esa figura poderosa y nueva que ahora lidera México, una mujer con un apellido que resuena en toda América Latina, Claudia Sheinbaum. Ella tiene un enorme desafío por delante. Y lo que haga frente a todo este escenario global va a ser determinante, te lo aseguro. Porque lo que decidan estos líderes allá afuera nos va a afectar más que cualquier cosa que hagan los políticos de aquí. Y hay una razón clara para eso, ni los ciudadanos ni los políticos estadounidenses tienen ya el poder de cambiar mucho. Estamos tan metidos en la negación, tan desconectados de la realidad, que seguimos tomando decisiones absurdas, como lo hicimos en Ucrania. Y el resto del mundo lo ve. Saben que estamos fuera de sintonía. No solo con la ciudadanía, sino también con el nuevo orden global. Esta mañana, leí una nota en un importante diario financiero que decía que el Fondo Monetario Internacional proyecta que Estados Unidos crecerá un 2,7% en 2024, y que con eso liderará la economía mundial. ¿Liderar? Eso es ridículo. Sí, es cierto que el 2,7% es la cifra oficial. Pero eso no es liderazgo. China va a crecer un 5% este año. La India, un 7%. Entonces, ¿a quién quieren engañar? Estados Unidos solo lidera dentro de su propia burbuja mental. Afuera, ya no es el faro económico que fue. Y ahora llegamos a la segunda gran variable. Porque lo externo importa, pero lo interno también cuenta. Y eso sos vos. Somos nosotros. Como dijeron mis colegas hoy, el pueblo estadounidense es la gran incógnita. ¿Vamos a aceptar pasivamente que el final de este imperio nos arrastre a todos? ¿O vamos a reaccionar? Es la misma pregunta que tuvo que hacerse la clase trabajadora británica cuando el imperio británico se desmoronó el siglo pasado. ¿Van a organizarse las mujeres? ¿Van a levantarse los que antes fueron marginados, encarcelados, silenciados? ¿Van a surgir movimientos sociales, coaliciones, exigencias concretas? Esa es la gran pregunta. Y no lo digo solo yo. Hay centros de estudio, universidades y organizaciones por todo Estados Unidos que ya se están haciendo esa misma pregunta. ¿Está despertando el movimiento obrero?
¿Está por venir una ola de transformación? Porque si eso ocurre, todo podría cambiar. Durante años, miles de personas han trabajado bajo una presión insoportable. En los centros de distribución de Amazon. En los mostradores de Starbucks. Día tras día, durante años. Pero en los últimos 2 o 3 años, algo empezó a cambiar. La gente dijo, basta. Hasta acá. Y ahí tenés el ejemplo increíble del grupo liderado por Chris Smalls en Staten Island. Lo que hicieron fue histórico. Y tuvo eco en todo el país. Mira lo que pasó con los trabajadores de Boeing en la costa oeste, rechazaron no 1, sino 3 contratos antes de aceptar uno que realmente valía la pena. Eso habla de un movimiento obrero que está despertando. Por eso estamos hoy acá. Por eso este edificio está lleno. Por eso estos espacios de reflexión y organización importan tanto. Y si todo esto te genera una chispa de entusiasmo, de orgullo, bien, esa es la idea. Porque tenemos más poder del que creemos. Si vivimos en una época de decadencia, si quienes están al mando siguen negando la realidad, ignorando lo que está pasando, entonces, es nuestro momento. Porque cuando los de arriba se ciegan, los de abajo pueden ver con más claridad. No te confundas, sí, hay obstáculos, hay problemas, no lo negamos. Pero también hay una oportunidad histórica. Una persona del público me dijo hace un rato algo que me quedó resonando. La vieja mentalidad de la Guerra Fría, esa que decía que todo lo que suena a izquierda es malo o peligroso, ya no existe. Murió junto con la generación que la sostenía. Y tenía razón. La juventud actual está mucho más abierta, quiere escuchar, quiere entender, quiere transformar. Si algo de lo que escuchaste hoy te resultó lógico, coherente o simplemente honesto, te cuento que esto no es marginal. Yo comparto este mensaje todos los días en medios, en radio, en televisión, y en nuestro canal de YouTube, que tiene casi 500.000 de suscriptores. Y la audiencia no se escandaliza, ni se molesta. Al contrario, hacen preguntas serias, inteligentes, con interés genuino. Eso significa que hay una base enorme, un público dispuesto a pensar de forma crítica. Este no es un país de Trump. Es un país dividido. Y muchos de sus líderes lo saben, pero en vez de enfrentar esa realidad, intentan vendernos trucos y fantasías para que creamos que todo sigue igual. Hablan de volver al colonialismo, de tomar Groenlandia, de recuperar el Canal de Panamá, de convertir a Canadá en otro estado. Pero todo eso son palabras vacías. No pueden hacerlo. Entonces, fingen dureza con discursos de cartón. Y por eso, más que nunca, lo importante no es lo que ellos digan, sino lo que hagamos nosotros. Tal como lo remarcaron cada uno de los oradores hoy, tenemos que construir sobre lo que ya logramos. Aprovechar la energía que ya está presente. Trabajar juntos, conectar con otros, multiplicar las redes, los espacios, los movimientos. Porque si lo hacemos, podemos marcar una diferencia real. Y no hay mejor momento que ahora. Gracias. Actualmente nos encontramos inmersos en un sistema económico desbocado, donde las élites más adineradas actúan sin restricciones. Cuando figuras como Warren Buffett reconocen públicamente que no están pagando los impuestos que deberían, no lo hacen por altruismo, lo hacen porque saben lo que se avecina. Son conscientes de que las diferencias de riqueza se están volviendo tan extremas que el resto de la población, empobrecida y frustrada, comenzará a reaccionar con enojo y movilización. Estas situaciones se volverán cada vez más comunes y seguramente aparecerán en tu programa, donde podrás comentarlas con ese estilo irónico y sagaz que tanto te caracteriza. Y sí, reírnos de esto puede ser una forma de resistir la desesperación. Pero llegará un punto en que no habrá risas que disimulen la angustia de no poder pagar la atención médica de tu madre, de no conseguir empleo después de haberte endeudado hasta el cuello para sacar un título universitario que no te garantiza nada. Esta es la realidad diaria de millones de personas, una realidad que se degrada con el paso del tiempo. Estamos siendo testigos de una sociedad que está perdiendo el rumbo.
Esto nos conecta con algo que ya hemos comentado más de una vez: estamos presenciando el colapso de un imperio. Y cuando los imperios caen, surgen justamente este tipo de síntomas. En cuanto a lo que hace Trump, no es nada nuevo. Cada vez que se impulsan recortes fiscales para los ricos y las grandes corporaciones, se incluye algún mínimo beneficio para el ciudadano promedio. Es un truco para dar la impresión de que todos salen ganando. Pero en realidad, mientras los poderosos reciben un banquete, al pueblo le reparten solo las migas. Y si eso te deja conforme, es que no estás viendo el insulto oculto detrás del gesto. En esta última ocasión, intentaron hacer pasar como algo generoso la eliminación de impuestos sobre las propinas. Pero si uno examina la letra chica, se descubre que solo aplica hasta un tope de $25,000 anuales, que casualmente es lo que gana gran parte del personal de servicio. Es decir, no representa una mejora real. Mientras tanto, ¿los ricos tienen límites similares? Por supuesto que no. Todo esto parece un juego de niños. ¿Y dónde están nuestras estructuras colectivas para hacer frente a esta situación? La verdad es que nuestras organizaciones sociales están dispersas, debilitadas y carecen de fuerza real. Y eso es un gran problema. Nadie va a venir a solucionarlo por nosotros. Si queremos un cambio, tenemos que reconstruir el tejido organizativo, unirnos y plantarnos como una verdadera oposición. Solo así lograremos generar una transformación real en las calles y en las políticas. Una de las razones por las que el poder continúa concentrándose arriba y la desigualdad se profundiza, es precisamente porque no encuentran resistencia. Cuando Trump llegó al poder por primera vez, parte de su atractivo fue que dijo en voz alta lo que otros políticos, tanto republicanos como demócratas, evitaban reconocer: que Estados Unidos está cada vez más dividido económicamente. Y eso no es nuevo. Llevamos 4 décadas de transferencia sistemática de riqueza desde los sectores más vulnerables hacia las cúpulas del poder. Así es como surgen figuras como Jeff Bezos, que puede darse el lujo de convertir Venecia en el escenario de su boda. Porque ese es el mundo que se ha construido a su medida. Mientras la mayoría apenas puede soñar con visitar Venecia, hay quienes pueden alquilarla por una semana entera para celebrar fastuosas fiestas, llegando en yates de cientos de millones de dólares. Vos y yo hacemos chistes sobre eso, como si habláramos de un planeta lejano, porque ese nivel de riqueza nos resulta completamente inalcanzable. Pero detrás del absurdo, hay algo mucho más serio: una brecha social que no deja de ampliarse. Esa misma desigualdad fue uno de los motores que llevó a Trump al poder. La gente estaba harta, indignada. Sin embargo, lejos de mejorar las cosas, sus políticas fiscales las agravaron. Lo irónico es que luego utilizó esa misma desigualdad, que él había profundizado, para culpar a Biden. Y si bien el actual presidente no ha revertido esa tendencia, tampoco la ha acelerado al mismo ritmo. Pero Trump fue astuto. Supo canalizar el malestar popular para volver a posicionarse. Su nuevo proyecto no es más que una repetición del mismo patrón: beneficios desproporcionados para los que más tienen. Ya en diciembre de 2017, cuando tenía el control del Congreso, logró aprobar una de las reducciones de impuestos más significativas de la historia reciente. Nadie discute eso. Pero lo curioso es que esa medida llegó en un momento en que la acumulación de riqueza en las clases altas había alcanzado niveles históricos. Llevábamos 4 décadas en las que la riqueza se trasladaba desde la clase trabajadora hacia los de arriba. Era, sin duda, el peor momento para regalarles más ventajas fiscales. La única reacción de los tibios demócratas fue fijar una fecha de caducidad para esa ley: el 31 de diciembre de 2025. Un gesto débil. Mientras tanto, el sector empresarial celebró con entusiasmo, como si se tratara de una victoria histórica. No les importaron los discursos xenófobos, ni los ataques a los inmigrantes. Lo apoyaron sin dudar, porque él cumplía con lo que necesitaban: blindar sus beneficios y buscar nuevas exenciones. Y en estos últimos tiempos, ha vuelto a hacer exactamente lo que se esperaba de él. Todo lo demás, los escándalos, las polémicas, los discursos incendiarios,
no son más que parte del espectáculo. El verdadero objetivo ya fue alcanzado: consolidar un modelo económico que favorece exclusivamente a los poderosos. Y lo cierto es que a los que manejan los hilos, los grandes bancos, los gigantes tecnológicos como Amazon y Google, no les importa qué más haga. Para ellos, su presidencia ya les resultó útil. Si en algún momento se pasa de la raya, lo frenarán, lo corregirán. Como ya ha pasado con ciertas políticas comerciales, donde tuvo que dar marcha atrás después de tanto show mediático. Lo esencial ya está hecho. El resto es solo ruido. Y mientras tanto, esos mismos sectores ya están mirando hacia el futuro, buscando quién será el próximo rostro que les sirva para continuar con este modelo. Durante demasiado tiempo hemos aceptado sin cuestionar una estructura en la que unos pocos controlan casi todo: los negocios, las fábricas, las oficinas, las tiendas. ¿Pero por qué? Hace siglos nos rebelamos contra la idea de que un solo hombre, un rey, debía decidir por todos. Algunos países incluso derrocaron violentamente a sus monarcas. Dijimos con claridad: no más reyes. Y sin embargo, sin darnos cuenta, aceptamos su regreso, con otro nombre. Hoy no se llaman reyes, se hacen llamar CEO, directores ejecutivos, pero el rol es básicamente el mismo. Se sientan en una oficina lujosa que parece un trono moderno, toman decisiones que afectan la vida de miles o millones, y el resto simplemente tiene que adaptarse. Si te despiden, si te bajan el sueldo, si mudan la empresa a otro país, todo eso se decide en la cima, sin que vos tengas voz ni voto. Es el mismo viejo poder, maquillado con un nuevo título. Nos enorgullecemos de vivir en una democracia, pero esa democracia desaparece apenas cruzas la puerta del trabajo. Ahí no decidís nada. ¿Cómo es posible que lo aceptemos? Lo que está pasando con Trump es solo una manifestación más de ese sistema injusto. Si no queremos seguir viendo figuras como él llegar al poder, tenemos que transformar de raíz el sistema que los produce. Porque si no es él, será otro parecido el que ocupe su lugar. Y para cambiar eso, necesitamos medios propios. Cualquier movimiento que buscó justicia social en la historia tuvo que construir su propia voz: periódicos, radios, canales de comunicación independientes. No podés hacerle frente al poder si no tenés cómo llegar a la gente. Pero más allá de comunicar, la clave es que empecemos a tomar parte activa en cómo se organiza la economía. ¿Qué significa eso? Significa recuperar el control sobre la producción y distribución de bienes y servicios. Porque si las personas no tienen que comer ni dónde vivir, no hay revolución posible. ¿Y cómo se logra? Una vía es el modelo cooperativo. No hablamos de una utopía, ya existen en todo el mundo. Empresas en las que los trabajadores no son empleados explotados, sino los verdaderos dueños. Donde no hay un jefe omnipotente, sino que cada trabajador tiene un voto. Cocines, programes, limpies o enseñes, todos valen igual. Eso es democracia real, aplicada al trabajo. Y lo más importante, cuando el poder económico está en manos de todos, ya no pueden usar las ganancias para comprar políticos ni manipular las leyes. Las utilidades se quedan en la comunidad, se reparten, se reinvierten, se deciden entre todos. Así cortamos el círculo del poder que se perpetúa arriba. Mientras tanto, lo que vemos en el gobierno es otra cosa: una economía tambaleante, gobernada por el miedo. Aranceles lanzados como amenazas a medio mundo, sin lógica ni dirección clara. Políticas que hoy se anuncian con fuerza, y mañana se retiran porque los mercados reaccionan con pánico o porque los aliados ya no se dejan engañar. No estamos viendo la versión estable y poderosa de Estados Unidos que dominó el siglo XX. Estamos presenciando una etapa de declive, en la que el país responde con manotazos, tratando de mantener el control que ya no tiene. Vale la pena recordar que hace apenas 7 décadas, China era considerada uno de los países más empobrecidos del planeta. Era un símbolo de la miseria global. Sin embargo, en las últimas 7 décadas, y sobre todo en los últimos 35 años, se ha transformado en una de las principales potencias económicas del mundo actual. Hoy es la gran fábrica del planeta.
Hace poco me crucé con un mapa de su red de trenes de alta velocidad. Es simplemente impresionante. Han conectado vastas regiones de su país con una red moderna de trenes bala. Mientras tanto, en Estados Unidos, lo más cercano a eso es una modesta línea entre Boston y Washington, apenas más rápida que un tren común. En la práctica, Estados Unidos casi no tiene trenes bala. China, en cambio, ha tejido una red que une prácticamente todo su territorio. Son, sin duda, una de las historias de éxito más notables de nuestra época. Durante mucho tiempo, desde Occidente se presionó para que China adoptara un modelo como el nuestro. Pero lo cierto es que ellos no tienen por qué copiarnos. No quieren un crecimiento lento, ni una economía estancada. Según el Fondo Monetario Internacional, el crecimiento proyectado para Estados Unidos en 2024 es del 2,8%, mientras que el de China ronda el 5%. Algunos seguirán desconfiando de las cifras chinas, pero ese es un argumento repetido desde hace décadas. Además, los datos que menciono no vienen de China, sino del FMI. Así que desestimar esas cifras ya no tiene sentido. La realidad es que quien enfrenta serias dificultades no es China, sino el propio gobierno estadounidense. Es el imperio norteamericano el que está en declive. Es su sistema capitalista el que se está desmoronando desde adentro. En cuanto a las élites económicas de Estados Unidos, aquellos que financian campañas y controlan la política, parece que viven desconectados de la realidad. Actúan como si aún tuvieran el mismo poder de antes, como si todo siguiera igual, cuando en verdad la influencia económica, política y militar del país se está debilitando visiblemente. Por eso muchos analistas militares coinciden en algo inquietante: el tiempo juega a favor de China, no de Estados Unidos. Pero Trump evita enfrentar esa verdad. Propone medidas, agita discursos, lanza promesas. Pero nada de eso tiene sustancia real. Porque un imperio que ya entró en decadencia no tiene el mismo margen de acción que uno que está en expansión. Debajo de todos sus movimientos hay un temor concreto: que expire la rebaja impositiva que aprobó en 2017. Si eso sucede, sus grandes patrocinadores, la élite que lo sostiene, verán subir sus impuestos considerablemente. Por eso está desesperado por mantenerla e incluso por ampliar los recortes fiscales. Sin embargo, el contexto fiscal actual ya es delicado. El país enfrenta un déficit proyectado cercano a los $2 billones. Si insiste con más recortes sin respaldo, corre el riesgo de provocar un colapso en el mercado de bonos. ¿Quién querrá seguir prestándole dinero a Estados Unidos en esas condiciones? Basta recordar lo que le pasó a Liz Truss en Reino Unido: presentó un presupuesto sin sustento real y los mercados reaccionaron con fuerza. Su plan se derrumbó y con él su mandato. No estoy haciendo predicciones, pero es posible que Trump, cuyo ascenso fue meteórico, esté al borde de una caída igual de fulminante. Porque este modelo no es sostenible. Lo que la gente debe entender es que si las empresas del mundo terminan bajando sus precios solo para seguir vendiendo en el mercado estadounidense, incluso con aranceles en contra, entonces Trump habrá logrado parcialmente lo que pretende: que el resto del mundo tribute económicamente a Estados Unidos. Pero eso no va a durar. Las naciones buscarán alternativas, rechazarán ese rol y empezarán a evitar el mercado norteamericano. Y el resultado será paradójico: mientras China sigue proyectándose como una nación pragmática y constructiva, será Estados Unidos quien comience a ser visto por el resto del mundo como el país problemático, el que desestabiliza, el que impone. Será Estados Unidos, y no China, quien termine siendo percibido como el rebelde del sistema global. Lo que estamos viendo es una apuesta tremendamente arriesgada. China ha ganado confianza, y con justa razón. Esa seguridad no es casual, es la consecuencia lógica de todo lo que han vivido desde la era de Obama. Porque está claro, y ellos también lo saben, que Estados Unidos los considera un rival directo. Y durante más de una década, Washington ha intentado frenar su avance por todos los medios posibles: sanciones, restricciones tecnológicas, aumentos de aranceles. Pero lo cierto es que, lejos de detener a China, todo ese esfuerzo ha fracasado.
Incluso con Biden, que no solo mantuvo las políticas de Trump, sino que las intensificó. Hoy, por ejemplo, los autos eléctricos chinos enfrentan aranceles del 100%. ¿Y cuál ha sido el resultado tras 10 o 15 años de embestidas? China no es más débil. Al contrario, se ha vuelto aún más influyente, más poderosa. Ha fortalecido alianzas, consolidado su lugar como potencia, y los BRICS que lidera hoy son una fuerza más sólida que el propio G7, eclipsando a Estados Unidos y sus socios. Ya no se puede afirmar con seriedad que Estados Unidos es la potencia económica número 1 del mundo. Trump entendió el momento. Supo ver que una gran parte de la población estadounidense se sentía traicionada por las élites políticas, exprimida por un sistema que ya no les ofrecía futuro. Y entonces apareció él, prometiendo ser distinto. No escondió su estilo, fue provocador, machista, abiertamente racista. No lo hizo en privado, lo gritó en público. Y aún así, o tal vez por eso mismo, convenció a millones de que era una alternativa real. Cuando tenés dos partidos tradicionales que no te ofrecen soluciones, no es extraño que la gente elija a quien prometa romper el molde. Los demócratas también tuvieron su figura disruptiva, Bernie Sanders. Era el diferente del otro extremo del espectro. Pero el establishment demócrata bloqueó su camino, y esa decisión les costó caro. No hay motivo alguno para pensar que Trump vaya a cambiar. Su carta siempre fue presentarse como el outsider, el que no juega con las reglas del sistema. Y un último ejemplo que ilustra esta lógica es el conflicto en Ucrania. Todo comenzó tras la disolución de la Unión Soviética, cuando la OTAN fue ampliando su influencia hacia el este, acercándose cada vez más a las fronteras rusas. Rusia, especialmente bajo el liderazgo de Putin, advirtió: Ucrania, no. Pero Estados Unidos ignoró esa advertencia. Luego, cuando la invasión rusa ocurrió, Estados Unidos adoptó la postura moral de que ningún país grande puede invadir a uno más pequeño, y buscó movilizar al mundo en nombre de esa idea. Pero esa narrativa suena vacía si se recuerda la historia reciente. ¿Qué fue la invasión a Afganistán? ¿Qué fue Vietnam? La autoridad moral se desdibuja cuando tus propios antecedentes contradicen el discurso. Sin embargo, dentro de Estados Unidos, se evita enfrentar esa contradicción. La negación se ha vuelto casi una doctrina nacional. Se sigue hablando de liderazgo global mientras el mundo cambia frente a sus ojos. Hubo un tiempo en que Estados Unidos era el ejemplo máximo de poder y prosperidad, el ideal al que muchas naciones aspiraban. Sin embargo, el panorama actual revela una nación que se desmorona rápidamente, empujada por decisiones erradas, visiones cortoplacistas y una política exterior impulsiva, personificada especialmente durante la administración de Donald Trump. Lo que una vez fue un faro de libertad se ha transformado en un epicentro de inestabilidad, marcado por acciones imprudentes que no solo han perjudicado a su propia población, sino también a países vecinos. Entre los más afectados se encuentra México, que ha sufrido directamente los efectos de estas maniobras de poder sin sentido. Para los mexicanos, trabajadores, agricultores, emprendedores, el impacto ha sido claro. Conocen de primera mano las consecuencias de una retórica hostil y medidas que van más allá de palabras ofensivas o muros físicos. Las verdaderas barreras son las económicas, aranceles agresivos y políticas que han empobrecido a millones. Trump no ha mostrado ningún interés en la historia compartida entre ambas naciones ni en el aporte fundamental que la comunidad mexicana ha hecho al crecimiento económico de Estados Unidos. En lugar de reconocer ese esfuerzo, optó por construir un enemigo ficticio, utilizando a México como chivo expiatorio para desviar la atención de los problemas estructurales de su país, muchos de los cuales nacen de su propio mandato. Las decisiones adoptadas por su administración, como la presión sobre empresas para que regresen fábricas al territorio nacional o los aranceles impuestos a productos mexicanos, no fueron estrategias reales de recuperación, sino espectáculos montados para el público. Pero detrás de la puesta en escena, la realidad fue otra. Estados Unidos ha perdido competitividad global, y cuando una potencia deja de confiar en sus fortalezas internas, recurre al miedo, a la coerción y al aislamiento.
La historia ha demostrado que todos los imperios que siguen ese camino acaban enfrentando un mismo destino, el colapso. Trump, cegado por su afán de dominio, creyó que levantar barreras comerciales era suficiente para revertir el declive. Supuso que aplicar impuestos a los productos provenientes de México, Canadá, Europa o China obligaría al mundo a doblegarse. Sin embargo, la globalización no se detiene con muros ni con decretos. Esas políticas no revitalizaron la industria nacional, solo aceleraron su desgaste. El resultado, una espiral de inflación, recesión y pérdida de credibilidad. Aplicar aranceles del 25%, 30% o más no eliminó la presencia de productos extranjeros, simplemente elevó los precios y trasladó la carga económica a los trabajadores, irónicamente, el sector que Trump afirmaba proteger. Hoy, un automóvil ensamblado en México, con piezas provenientes de distintos rincones del mundo, se ha convertido en un lujo para muchas familias estadounidenses. Los consumidores en Texas, California o Florida notan como el precio de lo más básico, un simple carrito de supermercado, ha escalado sin freno. ¿La raíz de este fenómeno? Las políticas arancelarias impuestas durante la era Trump, presentadas como grandes victorias, pero que en realidad han sido un tiro en el pie para la economía estadounidense. La historia está llena de advertencias ignoradas. El Imperio Británico, que alguna vez dominó mares y mercados, creyó que los privilegios se podían blindar con barreras comerciales y políticas coloniales. Sin embargo, esa misma soberbia lo llevó a caer desde la cúspide del poder hasta convertirse en una isla con escasa influencia global. Hoy, bajo el liderazgo de Trump, Estados Unidos parece estar recorriendo ese mismo camino hacia el abismo. Los aranceles, que supuestamente debían proteger la industria nacional, han fracturado las cadenas de suministro globales que daban vida al modelo económico estadounidense. Sin insumos asequibles de México o de Asia, muchas fábricas simplemente no pueden operar. Empresas tecnológicas enfrentan aumentos descomunales en sus costos y pierden competitividad frente a potencias como China, Corea del Sur y la Unión Europea. Las consecuencias están a la vista. El valor del dólar ha caído bruscamente, solo entre enero y abril perdió casi un 10%, y los inversionistas globales han comenzado a mover su capital hacia otras monedas más estables, como el euro, el yen o incluso el yuan. Las grandes corporaciones, que en su momento apoyaron a Trump por los beneficios fiscales, ahora miran con preocupación cómo el país se vuelve un terreno hostil para el capital, la innovación y el crecimiento. Porque la prosperidad, en un mundo interconectado, no se construye levantando muros. Se construye tendiendo puentes. Y esos puentes han sido sistemáticamente destruidos por la política exterior impulsiva y el discurso divisivo del expresidente. Nadie comprende mejor las consecuencias de esta visión errada que México. Millones de trabajadores mexicanos, que forman parte vital de cadenas productivas internacionales, hoy ven peligrar sus empleos. Los aranceles encarecen los productos agrícolas, que pierden competitividad. Miles de pequeños negocios, desde exportadores de alimentos hasta talleres familiares, luchan por mantenerse en pie frente a un país que antes fue su aliado y hoy actúa como agresor. La política arancelaria de Trump nunca fue una verdadera estrategia económica. Fue un espectáculo populista, diseñado para manipular la percepción de los votantes, haciéndoles creer que los estaba protegiendo, cuando en realidad estaba sembrando caos e inestabilidad en toda la región. Si Estados Unidos quisiera realmente recuperar su liderazgo global, necesitaría abrir espacios de diálogo, impulsar la cooperación y transformar su modelo económico hacia uno sostenible e inclusivo. Pero Trump eligió el camino inverso, el del aislamiento, los impuestos punitivos y las promesas vacías que conducen directo a la decadencia. Y cuando ese castillo de naipes se venga abajo, no solo pagarán el precio los estadounidenses. Las repercusiones alcanzarán a toda América. El precio de las decisiones tomadas en Washington no lo pagará solo Estados Unidos. México, y con él, toda la región, arrastra las consecuencias de estar ligada a una economía que antaño fue motor de desarrollo, y que hoy se está convirtiendo en una pesada carga. Donald Trump no solo desencadenó una tormenta económica dentro de su propio país, también provocó ondas sísmicas devastadoras para sus aliados más cercanos.
México, que durante décadas ha sido un socio comercial clave y un vecino estratégico, se ha convertido en el blanco preferido de sus políticas cargadas de hostilidad y falta de visión. Los aranceles impuestos a productos mexicanos actúan como un golpe directo al corazón de nuestra economía. Interrumpen las dinámicas de producción, exportación y empleo. Productos como el aguacate, el jitomate o partes automotrices, que antes fluían libremente como parte del engranaje económico bilateral, ahora enfrentan costos adicionales y obstáculos innecesarios, motivados únicamente por el afán de Trump de convertir a México en el chivo expiatorio de su retórica política. Solo hay que observar lo que ocurre en las zonas rurales mexicanas. Agricultores que antes se enorgullecían de abastecer al mercado estadounidense ven ahora sus cosechas deteriorarse sin poder venderlas. Los precios caen en el mercado local, las exportaciones se frenan, y toneladas de productos se pudren en los controles fronterizos. Mientras tanto, en Estados Unidos, los consumidores pagan el doble por alimentos que antes eran accesibles. Esa es la ironía brutal de una política que presume ser patriótica, pero que perjudica tanto al proveedor como al comprador. Pero el golpe no se detiene en la agricultura. La industria manufacturera mexicana, particularmente las plantas de ensamblaje de autopartes y tecnología, también está siendo llevada al límite. Lo que antes era símbolo del éxito compartido entre dos economías, ahora se tambalea al borde del colapso. Las empresas estadounidenses, presionadas para relocalizar sus operaciones, descubren que fabricar en casa no es más rentable, los costos aumentan, se pierde eficiencia y competitividad frente a potencias como China o Alemania. Trump, en su intento por salvar a la industria estadounidense, ha hecho exactamente lo contrario, destruir las cadenas de valor globales que durante décadas unieron a México y Estados Unidos, generando empleo, innovación y crecimiento mutuo. Y no termina ahí. Otra víctima silenciosa de estas políticas es el flujo de remesas. Al perseguir y obstaculizar a los trabajadores migrantes mexicanos en Estados Unidos, las transferencias económicas hacia México se reducen. Familias enteras, que dependen de ese ingreso para cubrir lo básico, se ven ahora empujadas a situaciones de vulnerabilidad extrema, generando tensiones sociales que se expanden como pólvora. Así se cierra el círculo vicioso, se aplican aranceles, se bloquean remesas, se crea inestabilidad económica y social, y luego esa misma crisis se utiliza como excusa para justificar más represión, más control y más muros. Lo más paradójico es que estas medidas no están debilitando a México como se planeaba. Al contrario, se están convirtiendo en un lastre para el propio Estados Unidos. Las empresas pierden clientes y proveedores, la industria nacional se encarece, y los mercados se desvían hacia Asia o Europa, donde las reglas del juego siguen siendo más racionales. En su afán de proteger a Estados Unidos con muros y castigos, Trump ha debilitado las bases mismas sobre las que se sostenía su grandeza. Los trabajadores estadounidenses también están pagando el precio de estas políticas erráticas, empleos cada vez más frágiles y un costo de vida que no deja de escalar. Lo que alguna vez fue una alianza sólida entre dos economías profundamente conectadas, Estados Unidos y México, hoy luce fracturada, con cicatrices profundas tanto en su estructura económica como en la confianza mutua. Imaginemos el contraste. Donde antes había largas caravanas de camiones cruzando la frontera con productos agrícolas y componentes industriales, hoy vemos filas detenidas, contenedores llenos de mercancía que se echa a perder porque ya no puede exportarse. Lo que antes eran mesas de diálogo y cooperación bilateral, se ha transformado en amenazas, imposiciones y castigos unilaterales. En lugar de construir un futuro común de desarrollo y prosperidad, las políticas impulsadas por Trump nos han dejado un horizonte marcado por la división, la desconfianza y la precariedad. Esto no es proteger a Estados Unidos. Es debilitarlo desde adentro, y arrastrar consigo a México, su vecino, su antiguo socio, su hermano. Pero el daño no termina en la frontera sur. Trump no solo ha hecho de México un blanco constante de su hostilidad política, también ha abierto frentes de conflicto comercial con buena parte del planeta. Desde China hasta Europa, pasando por Canadá, América Latina e incluso África, el expresidente convirtió al que alguna vez fue el epicentro del libre comercio mundial en un país cada vez más aislado y desconectado del escenario económico global.
Y ese aislamiento tiene consecuencias. La economía estadounidense, y sus ciudadanos, están pagando el precio de esta guerra comercial global mal calculada. Fue una apuesta temeraria, y desde el primer muro arancelario, estaba condenada al fracaso. Tomemos el caso de China, su adversario preferido. Cuando Trump aplicó aranceles sobre cientos de miles de millones de dólares en productos chinos, Pekín no solo respondió con medidas equivalentes. También redobló su estrategia, estrechó lazos con nuevas regiones, amplió acuerdos y tejió redes económicas más amplias. Un ejemplo concreto fue el anuncio del presidente Xi Jinping de permitir la entrada sin aranceles de productos provenientes de los 53 países africanos. Mientras Estados Unidos imponía gravámenes de hasta el 50% a economías pequeñas, China abría sus puertas y ofrecía cooperación sin amenazas, ni chantajes. Sin disparar un solo proyectil ni levantar la voz, China ocupó el lugar que antes tenía Estados Unidos, se convirtió en el principal socio comercial de África y de vastas regiones en desarrollo. Lo mismo está ocurriendo en América Latina. México, Brasil, Argentina y otros países que durante décadas fueron tratados como aliados o incluso como extensiones del mercado estadounidense, hoy se ven desplazados y despreciados por políticas proteccionistas, insultos diplomáticos y desprecio comercial. Y ese vacío no tarda en llenarse. China, Rusia e incluso la Unión Europea están ocupando esos espacios con propuestas de cooperación y desarrollo que antes eran exclusivas de Washington. México, que durante muchos años fue el mayor socio comercial de Estados Unidos, ahora se ve forzado a diversificar sus alianzas y construir nuevos acuerdos para sobrevivir al estrangulamiento económico generado por las medidas arancelarias de Trump. Y lo más preocupante es esto: todo este proceso ha dejado en evidencia el creciente aislamiento internacional de Estados Unidos. Un país que antes lideraba desde la apertura y la influencia estratégica, hoy se encuentra solo, desconectado de muchas de las dinámicas globales que alguna vez controló. Las cumbres internacionales, que en otro tiempo eran vitrinas del poder estadounidense, hoy se han convertido en escenarios donde ese liderazgo es puesto en duda y duramente cuestionado. Aliados históricos como Canadá, Alemania y Francia, que solían respaldar a Washington sin titubeos, ahora miran con desconcierto cómo Estados Unidos les da la espalda, encerrado tras los muros que él mismo se ha empeñado en levantar. Y detrás de esos muros no hay protección, ni estabilidad. Solo hay pérdida, de influencia, de aliados, de mercados y de reputación. Las cifras son claras: desde que Trump desató su ofensiva comercial contra China, el déficit comercial con ese país no solo no disminuyó, sino que creció. Las exportaciones estadounidenses han perdido terreno en el gigante asiático, mientras otras naciones se posicionan para ocupar ese espacio abandonado. Mientras tanto, China sigue ampliando su alcance global. Firma tratados de libre comercio como el RCEP, estrecha lazos con África, América Latina e incluso con los antiguos socios estratégicos de Estados Unidos. En lugar de liderar el mundo, Estados Unidos parece hoy estar batallando contra él, cavando una trinchera en la que se ha quedado atrapado, aislado y debilitado. La historia ofrece paralelismos inquietantes. En los años 30, la Alemania nazi también eligió un camino de confrontación, alzó muros económicos, impuso medidas unilaterales, buscó dominar al resto del mundo, y acabó siendo rechazada y derrotada. El Imperio Británico, durante siglos la potencia más influyente del planeta, cayó cuando el resto del mundo dejó de tolerar su dominio impuesto. Hoy, bajo el liderazgo de Trump, Estados Unidos parece estar recorriendo ese mismo sendero, uno que lleva al desgaste, al rechazo global y, si no corrige el rumbo, al colapso. Trump ha vendido la idea de que Estados Unidos está ganando esta guerra comercial, pero la realidad cuenta una historia muy distinta. El país pierde terreno económico al reducir sus exportaciones. Pierde influencia política al alejar a sus aliados. Y pierde su imagen global al convertirse en una potencia solitaria, desacreditada ante los ojos de la comunidad internacional.
Lo más trágico es que quienes pagan el precio de estas decisiones no son los arquitectos del poder, sino los ciudadanos comunes, los trabajadores estadounidenses que ven sus empleos peligrar y su poder adquisitivo desplomarse, y los países socios, como México, que se ven arrastrados en la caída, golpeados por las sacudidas de una economía que se resquebraja. Porque cuando una potencia de este calibre tropieza, no lo hace en silencio. La caída de Estados Unidos, si se concreta, provocará ondas sísmicas que golpearán con fuerza a todos los países que dependen de su maquinaria económica. Y, sin embargo, Trump no se conformó con desencadenar una guerra económica de múltiples frentes. En su peligrosa obsesión con el poder, ha llevado a Estados Unidos a rozar el borde de un conflicto militar de gran escala. Las provocaciones constantes hacia China y Rusia, las dos potencias con capacidad real para desafiar a Estados Unidos tanto en lo militar como en lo económico y tecnológico, han elevado la tensión global a niveles alarmantes. Nunca en la era moderna se había visto a Estados Unidos tan cerca de un enfrentamiento directo con rivales de peso similar, mientras su propia estructura interna muestra signos de agotamiento. Trump lanza amenazas, presume sanciones, promueve enfrentamientos comerciales, pero lo que revela no es fuerza, sino desesperación. Desesperación de un imperio que ve cómo se le escapa entre las manos el control del mundo. Porque ya no es la potencia industrial que dominó el escenario tras la Segunda Guerra Mundial. Durante décadas, Estados Unidos apostó por el sector financiero, los servicios y la tecnología, y cedió su lugar como fábrica del mundo a China y otras economías emergentes. Por eso, hablar hoy de competir en una guerra prolongada contra potencias como China o Rusia no es estrategia. Es fantasía. Mientras Estados Unidos tardaría meses, incluso años, en reactivar plenamente su industria militar, China, con su inmenso poder de producción, podría poner en marcha la fabricación masiva de barcos, drones, misiles y armamento moderno con una rapidez que Estados Unidos no está en condiciones de igualar. Y no se trata solo de capacidad bélica. China se ha posicionado como el epicentro de las cadenas globales de suministro, una posición que Estados Unidos cedió voluntariamente hace décadas, empujado por la avidez de sus propias corporaciones, que priorizaron ganancias a corto plazo sobre la soberanía económica. En América Latina, y particularmente en México, sabemos bien qué significan estos juegos de poder. Cada vez que Estados Unidos se lanza a una guerra sin propósito claro, los países del sur suelen convertirse en escenarios secundarios de esa disputa, o peor aún, en moneda de cambio. Es un patrón que ya vimos repetirse demasiadas veces. Estados Unidos prometió libertad y desarrollo a naciones como Vietnam, Irak y Afganistán. ¿El resultado? Guerra, destrucción y retirada en deshonra. Y hoy, en Ucrania, somos testigos de una nueva tragedia, decenas de miles de muertos, un país hecho ruinas, mientras Occidente observa sin capacidad real de frenar a Rusia, que avanza hacia sus objetivos con decisión implacable. Trump, cegado por su ambición, no comprende que ya no lidera una potencia invulnerable. La cruda realidad es que Estados Unidos ha sido derrotado en casi todas las guerras que ha iniciado, en Vietnam, en Irak, en Afganistán, y en este momento, se perfila otra derrota en Ucrania. En ese contexto, empujar a la nación hacia un posible conflicto abierto con China, una potencia con 4 veces más población, vasto territorio y una base industrial incomparable, no es solo una locura. Es un suicidio geopolítico. Lo más inquietante es que Trump no se ha limitado a amenazas o discursos vacíos. Ha puesto al mundo entero al borde de una nueva guerra, elevando la tensión global a niveles que no veíamos desde los años más oscuros de la Guerra Fría. Y si estalla esa guerra, las consecuencias no se quedarán en Washington o Pekín. Se sentirán en todo el continente, en México, en Canadá, en cada rincón de América Latina. Porque un conflicto de esa magnitud no solo derribaría los cimientos de la economía global, también arrasaría con la vida y el futuro de cientos de millones de personas. Lo más doloroso de todo es que, justo cuando el mundo más necesita líderes sabios, que elijan el diálogo sobre la confrontación, Trump opta por el odio, la escalada y la división. Su política no busca construir paz ni proteger el orden. Busca alimentar su ego, consolidarse como un salvador artificial, aunque eso implique destruirlo todo a su paso.
Y el pueblo mexicano, que ha compartido décadas de trabajo, comercio y esfuerzo con Estados Unidos, no aceptará ser una víctima más del delirio de un líder que perdió el rumbo. Frente a este escenario, México no puede quedarse inmóvil ni resignarse a ser arrastrado por el caos. Es momento de tomar el control de nuestro destino. De dejar atrás la dependencia absoluta de un socio que ya no es confiable. La prioridad es clara: diversificar nuestros mercados, abrir nuevas rutas de exportación, fortalecer alianzas con otras regiones que busquen el desarrollo conjunto en vez del sometimiento mutuo. Esto no es simplemente una estrategia económica. Es una decisión existencial, una cuestión de soberanía y supervivencia. En un mundo en transformación, México debe defender su estabilidad con inteligencia, con visión y con independencia. Porque si no tomamos el timón ahora, el torbellino ajeno nos tragará con él. México necesita actuar con inteligencia, valentía y visión. Ha llegado el momento de construir nuevas alianzas fuera de la sombra de Estados Unidos. Fortalecer la cooperación con la Unión Europea, consolidar los lazos con China, la segunda economía mundial y el verdadero equilibrio frente al poder estadounidense, y expandir nuestras relaciones con los países del sudeste asiático, África y América Latina. Contamos con ventajas innegables: una ubicación geopolítica estratégica, abundante mano de obra calificada, y productos agrícolas reconocidos a nivel mundial. Si sabemos capitalizar esas fortalezas con una estrategia sólida, México podrá sostenerse por sí mismo y posicionarse como un socio confiable, autónomo y con un enorme potencial en el mundo multipolar que emerge. El modelo en el que una sola superpotencia dictaba las reglas ya no tiene vigencia. Este nuevo contexto global ofrece a México la oportunidad histórica de redefinir su papel, no como satélite de una potencia en declive, sino como nación soberana que decide su rumbo con firmeza. Pero para mirar hacia afuera, primero debemos fortalecernos por dentro. México necesita unidad. Los intentos de dividirnos, como lo ha hecho Trump con su discurso de odio, solo prosperan si dejamos que lo hagan. Si nos mantenemos unidos, ninguna política hostil podrá doblegarnos. Los mexicanos que viven y trabajan en Estados Unidos, a pesar de los ataques y desprecios, siguen siendo un puente invaluable entre ambas naciones. Ellos representan con orgullo lo mejor de nuestra cultura, esfuerzo, tenacidad y creatividad. Por eso, México debe proteger sus derechos y reconocer su aporte como parte esencial de nuestra identidad global. No podemos seguir siendo piezas descartables en los juegos de poder de otros. Cuando la economía estadounidense se tambalea por inflación, recesión o conflictos comerciales, es el momento de que México se eleve, atraiga inversiones, fomente la producción y mejore su competitividad. Cada campesino, cada emprendedor, cada trabajador debe tenerlo claro: el futuro de México no depende de las decisiones de un presidente extranjero, y menos aún de figuras que solo saben dividir, cerrar fronteras y construir muros en lugar de puentes. Hoy más que nunca, México necesita una nueva mentalidad, firmeza ante la presión externa y apertura estratégica al mundo. Los tiempos de obediencia ciega han terminado. La debilidad creciente de Estados Unidos bajo Trump abre un espacio que países como el nuestro deben aprovechar con sabiduría. Para lograrlo, es urgente invertir en lo esencial: educación, ciencia, tecnología, infraestructura, y en especial, en la dignidad de nuestros trabajadores, quienes son los primeros en sufrir el impacto de decisiones ajenas a sus intereses. Y a cada mexicano que escucha o lee estas palabras, no dejemos que el odio ni la división nos paralicen. Convirtamos el agravio en acción, la injusticia en oportunidad, y la adversidad en fuerza. México ya ha resistido invasiones, saqueos y traiciones. Esta tormenta también pasará. Y si actuamos con inteligencia, unidad y confianza, no solo resistiremos, saldremos fortalecidos. Porque el futuro no se construye con muros, ni con amenazas, ni con aranceles, sino con puertas abiertas, manos firmes y un corazón valiente.